Les saludo afectuosamente, queridas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy la maestra Patricia Germán y les doy la bienvenida a esta sesión que se titula Situaciones de riesgo durante la adolescencia, sobre las que reflexionaremos para identificar sus consecuencias en la salud integral. En esta sesión se explicará qué son las situaciones de riesgo y cómo éstas afectan su bienestar, es decir, la salud física, mental y social. Recuerden que la salud es integral. No solo se trata de la ausencia de enfermedades, sino que es un estado de bienestar en los tres aspectos antes mencionados. Para ello, haremos la distinción entre las situaciones, las conductas, los factores de riesgo. Mencionaremos las causas de las situaciones de riesgo y describiremos algunos ejemplos donde se destacará por qué afectan su integridad, el impacto negativo que puede causarles. Siéntense en un lugar cómodo o ubíquense en el sitio que han asignado para ver o escuchar esta sesión. Presten atención a la información que juntos analizaremos. Comenzamos. Tengan a la mano su cuaderno o una hoja, bolígrafo o un lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Les pido que, por favor, a lo largo de nuestra conversación, anoten por lo menos 5 ideas relacionadas con el tema y también todo lo que ustedes consideren relevante. Todas las personas asumimos situaciones de riesgo. Esto se refiere a acciones que nos exponen a peligros y que causan daños a la salud, ya sean físicos o psicológicos, que pueden afectar también la integridad de otras personas e incluso ocasionar la pérdida de la vida. Pero, ¿de qué dependen esas situaciones? En general, tienen que ver con conductas personales y factores del entorno, mismos que explicaré más adelante, como parte de sus vivencias. Seguramente se cuestionan a cada instante quiénes son, qué deben de hacer, para qué o cómo quieren ser. Una forma de afrontar esos cambios y demostrarse a sí mismos de qué son capaces es asumiendo ciertas conductas que les lleva a enfrentarse a situaciones de riesgo. Cabe mencionar que no todas las acciones que realizan tienen un impacto negativo. Incluso, aunque se expusieran a cierto peligro, como por ejemplo, andar en bicicleta sin saberla maniobrar bien, no obstante, aquí el problema es cuando deciden realizar una acción que afecte su integridad, como pudiera ser trasladarse en su bicicleta en una avenida muy transitada, de alta velocidad, o descender una pendiente pronunciada en una carretera, minimizando el peligro que esto conlleva. Entonces, es cuando ponen en riesgo su integridad. En muchas ocasiones, las acciones que asumen las y los adolescentes se deben a la presión social, porque se desconocen las consecuencias por la necesidad de reafirmación de su condición de mujer u hombre, o bien porque las implicaciones las ven muy lejanas y consideran que a mí no me va a pasar. Pero antes de profundizar en el tema, los invito a reflexionar a partir del siguiente caso. En una ocasión, una alumna se acercó a platicar conmigo. Tenía una inquietud y no sabía qué hacer. Por lo tanto, decidió que le diera mi punto de vista. Un joven de 19 años le propuso que fueran novios, pero aún no pasaba un mes de haber comenzado el noviazgo y ya le pedía que tuvieran relaciones sexuales e incluso que se fuera a vivir con él. La pregunta es, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que enfrenta esta alumna? Anoten 1 o 2 ideas conforme avancemos la sesión, las van a complementar. En relación con este tema, hay varios aspectos que me gustaría que conocieran para comprender qué son las situaciones de riesgo. Para ello, les pido que vean el siguiente cuadro o escuchen la explicación. El primer aspecto se refiere a las conductas de riesgo, que son las acciones voluntarias o involuntarias realizadas por el individuo o comunidad que pueden llevar a consecuencias nocivas. En tanto, las situaciones de riesgo son acciones asociadas a las conductas antes mencionadas.
que llevan a las personas a poner en riesgo su salud o su vida, y cuando sus comportamientos afectan la integridad o ponen en juego la vida de otros. Por su parte, los factores de riesgo son características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad, que señalan una mayor probabilidad de tener o sufrir un daño. Como pudieron apreciar, estos aspectos son muy parecidos. No obstante, podríamos decir que los tres están estrechamente relacionados y dependen uno del otro. Las conductas de riesgo son las que pueden propiciar que los adolescentes afronten situaciones de riesgo. Las conductas y las situaciones, a su vez, dependen de los factores de riesgo. De acuerdo con la explicación anterior, ustedes como adolescentes tienen que estar muy atentas y atentos a los factores negativos que hay en su entorno y cómo estos repercuten en sus decisiones. Más aún, si esos factores están influyendo en las conductas que están asumiendo, principalmente aquellas que les exponen a situaciones de riesgo que conllevarían a poner en riesgo su integridad y su vida. Pero, ¿por qué durante la adolescencia se pueden llegar a asumir conductas de riesgo? Acompáñenme a ver las siguientes diapositivas o escuchen la explicación. Historias personales que anulan la dimensión de la realidad, es decir, sentir que no se corre ningún riesgo. Esto da una sensación de invulnerabilidad. Subestimación de los riesgos, sobre todo cuando está en juego su imagen o cuando se cree que se pueden controlar los posibles daños. La necesidad de experimentación constante. La susceptibilidad a influencia y presión de sus pares. La identificación con ideas opuestas a los padres. Necesidad de transgresión en el proceso de autonomía y reafirmación de la identidad. Déficit para postergar, planificar y considerar consecuencias futuras. De acuerdo con estudios de la neurociencia, hay áreas del cerebro implicadas en los aspectos sociales y emocionales que influyen en que los adolescentes tomen conductas de riesgo. Rasgos de la personalidad de quienes buscan riesgos. Elevado nivel de actividad, energía, buscan la novedad y la aventura. Dificultad para controlar los impulsos, demostrar que son independientes. De este modo, las conductas de riesgo tienen muy diversas causas, que pueden ser voluntarias o no, tal como se mencionó en la definición. No obstante, es necesario que estén conscientes de qué pueden ocasionarlas, para evitar realizar acciones que les conduzca a vivir situaciones de riesgo. Muy bien, ¿qué les parece si reafirmamos lo que se ha explicado? En su cuaderno, elaboren un esquema similar al que utilicé para explicar cómo se relacionan las conductas, las situaciones y los factores de riesgo. Ahora bien, hay situaciones de riesgo que comúnmente aquejan a los adolescentes. Algunos ejemplos de conductas de riesgo que las propician son prácticas sexuales sin protección, consumo de alcohol, cigarro y de drogas, desafíos o juegos peligrosos, exponerse a situaciones violentas o comportarse en forma violenta. Algunas situaciones de riesgo asociadas a esos ejemplos son embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, alcoholismo, adicción al tabaco, adicción a las drogas, lesiones y traumatismos. Ejemplos de otras conductas son manejar sin precaución o en estado inconveniente, ingesta de alimentos con bajo valor nutricional, ingesta desordenada de alimentos, comer mucho, comer y provocar el vómito, dejar de comer, demasiada preocupación por la imagen corporal. Las situaciones de riesgo asociadas a estas conductas son los accidentes de tránsito, obesidad, sobrepeso, malnutrición, bulimia, anorexia y desnutrición. Al asumir conductas de riesgo, se exponen a situaciones como las que ya mencioné, lo cual puede trastornar su estado de salud, bienestar, su relación con sus familiares, amigas, amigos y personas con quienes conviven. Además, esto repercutirá también en su proyecto de vida. Ahora,
les invito a reflexionar a partir de sus inquietudes y vivencias en torno a este tema, a partir de los siguientes planteamientos. Ustedes, ¿qué conductas de riesgo llevan a cabo? ¿Cuáles son los riesgos a los que se están exponiendo mediante esas acciones? Anoten sus ideas o piensen detenidamente qué sucede en su caso. También pueden identificar factores de riesgo que tienen en su entorno. Dialoguen con sus familiares o reflexionen qué pueden hacer para evitar que esos factores influyan en sus conductas o les expongan a situaciones de riesgo. Para ejemplificar las situaciones de riesgo que pueden enfrentar las y los adolescentes, les invito a que revisemos los siguientes casos. Tomás tiene 13 años. Le gustan mucho los refrescos y las bebidas energizantes, por lo que las consume con frecuencia, argumentando que las necesita. El papá y la abuelita de Tomás tienen diabetes, por lo que les recomendaron cuidar su dieta. La mamá de Tomás explica que deben corregir varios hábitos de alimentación en casa, así que todos deben poner su granito de arena. Uno de ellos será que de ahora en adelante no comprarán bebidas energizantes ni refrescos. Tomás le dice a su mamá que no le puede quitar lo que más le gusta. Además, que su papá y su abuela son los que deben cuidarse, porque ellos tienen esa enfermedad. En este ejemplo, ¿cuál sería una situación de riesgo que puede enfrentar Tomás? Si decide seguir tomando bebidas energizantes y refrescos, puede llegar un momento en que tenga sobrepeso e incluso padecer diabetes, como sucede con su papá y su abuelita. Revisemos el siguiente caso. Cuando Ariel le dice que beber es peligroso, su amiga le explica que lleva varios años tomando y no le ha pasado nada. Por lo tanto, es mentira que haga daño. Ariel se anima a beber y dice que solo será algunos días o únicamente cuando se sienta triste. Ahora, en este caso, ¿cuál es la situación o situaciones de riesgo a los que se expone Ariel? Si él no regula sus emociones y asume que el alcohol le ayudará a olvidar, esto le puede seguir sucediendo en forma recurrente. De este modo, lo empleará como una escapatoria en lugar de enfrentar sus emociones. A la larga, puede padecer alcoholismo y otras enfermedades como la cirrosis. Veamos un último caso. Paco se entera que en internet hay un nuevo reto: dejarse caer hacia atrás para que sus compañeros lo detengan. Le da miedo, pero aún así decide hacerlo. Además, anima a su amigo Javier para que también realice el reto. Ellos dos acuerdan apoyarse y divertirse cuando lo hagan con su grupo de compañeros. En este caso, Paco y su amigo Javier están asumiendo conductas de riesgo al ceder a presiones de sus amigos y minimizar las consecuencias de un posible accidente. En caso de que se golpeen la cabeza, la situación de riesgo sería que sufrieran un traumatismo severo. ¿Lograron identificar algunas otras conductas y situaciones de riesgo? Ahora, para comprender más acerca de las situaciones de riesgo y sus implicaciones en la salud, vean o escuchen el siguiente video. Tomen nota de las ideas que consideren importantes o reflexionen con base en la información que se proporciona. Durante la adolescencia somos más vulnerables a correr riesgos que puedan coartar nuestro desarrollo integral y alcanzar una vida adulta plena. Por ello, hay una creciente preocupación de instituciones como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud por identificar las situaciones que nos ponen en riesgo a los jóvenes para procurar nuestro cuidado y autocuidado. Como saben, el medio en el que nacemos y crecemos influye en nuestro desarrollo, ya que puede ofrecernos condiciones para llevar una vida saludable, pero también para deteriorarla o restringirla. Por ejemplo, la pobreza o la inseguridad inciden en el bienestar y la salud integral de las personas. Otros factores que intervienen son las adicciones, una mala alimentación, la exposición a prácticas sexuales de riesgo e incluso las relaciones interpersonales conflictivas y la violencia contra las mujeres.
En el caso de los adolescentes, el efecto adverso es notable. Entre 2011 y 2018 se duplicó el consumo de drogas ilegales. 8 millones de jóvenes de 20 años tienen diabetes y México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los medios de comunicación y las redes sociales también influyen en nuestra salud física y emocional, pues promueven estereotipos inalcanzables de moda y belleza, mediante los cuales estimulan el consumo y presentan familias con niveles de ingreso que muy pocos tienen. Además, en algunos de ellos se exhibe publicidad de alimentos con exceso de azúcares, carbohidratos y grasas trans, que se relacionan con el desarrollo de enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad. También en las tecnologías digitales se presentan nuevas formas de violencia, como el ciberacoso y el trolling, que consisten en molestar, ridiculizar o afectar a otros en línea, afectando la comunicación y las relaciones personales. ¿Qué les pareció el video? Como se mencionó, durante la adolescencia se enfrentan a diversas situaciones y factores que pueden afectar en forma negativa la salud integral y el desarrollo personal. Las características del entorno son factores que pueden incrementar las posibilidades, por ejemplo, la pobreza, la inseguridad, la violencia, incluso la información que promueven las redes sociales y los medios de comunicación. También influyen en los tipos de comportamiento o situaciones de riesgo. Entre algunos de los efectos nocivos de la salud de las y los adolescentes, se señalaron el consumo de drogas ilegales, el cual se duplicó entre 2012 y 2018, la presencia de la diabetes, un alto número de embarazos, afectaciones en la salud mental derivada de la publicidad y sus ideales de belleza, así como de productos con alto valor calórico que propician el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Con base en lo que se ha explicado, es necesario que se informe y, sobre todo, identifiquen los factores de su entorno y las conductas que pudieran exponerlos a situaciones de riesgo. Lo anterior es sumamente importante, porque esto conlleva a que asuman la responsabilidad de estar informadas e informados, a analizar críticamente cada uno de los aspectos ya referidos y, sobre todo, evitar aquellas conductas y acciones que afecten o deterioren su salud e integridad. Informarse les permite advertir y evitar las situaciones de riesgo. Sin embargo, no siempre parece ser suficiente. Por lo tanto, es necesario que sean conscientes del cuidado de sí mismos, teniendo claras las implicaciones que pueden tener las situaciones de riesgo en su salud y en sus proyectos personales. Precisamente, una de las formas de advertir las situaciones de riesgo es mediante la reflexión. Esto apoyándose en preguntas como ¿de qué manera puede afectar a mi salud o mi integridad este comportamiento o acción? ¿De qué forma afectará mi vida actual y mi proyecto de vida? Mientras observan las siguientes imágenes o escuchan su descripción, les invito a reflexionar sobre las acciones que estas y estos jóvenes podrían realizar, o bien lo que harían ustedes para evitar las situaciones de riesgo que se mencionan. En esta imagen hay un joven comprando diversos productos con bajo valor nutricional en un centro comercial, sin revisar su contenido y características nutritivas. ¿Ustedes qué harían si estuvieran en ese caso? Seguramente han vivido algo similar a la situación descrita. Si bien no van a comprar a una tienda departamental, sí adquieren productos en la tienda más cercana, en los tianguis o días de plaza, y antes de la pandemia en la cooperativa escolar. Para evitar situaciones de riesgo como la obesidad o el sobrepeso, lo recomendable sería que cuenten con información sobre el valor nutricional de los productos que adquieren o consumen, además de pensar en los efectos que puede tener en su salud. Ahora, veamos otro ejemplo donde se observa una situación de riesgo diferente al caso anterior. En esta otra imagen,
observamos un grupo de jóvenes buscando establecer amistades por medios digitales. Piensen, ¿por qué entablar amistades mediante las redes sociales implica un riesgo para ustedes? ¿Qué deben hacer para evitar esa situación? Es una situación de riesgo, porque pueden llegar a contactarlos personas que se dedican a actividades ilícitas, como la trata de personas o la prostitución, y pueden hacerse pasar por menores de edad. Una alternativa para evitar a personas que puedan comprometer su integridad e incluso su vida es convivir con quienes conocen, familiares, amigas y amigos, y con quienes pueden compartir, por ejemplo, los mismos gustos en cuanto a actividades recreativas. Vamos con el siguiente ejemplo. Betty tiene 13 años. Ella tiene muchas dudas sobre cómo prevenir un embarazo y qué método anticonceptivo le conviene usar, ya que está pensando iniciar su vida sexual. Le da pena preguntar, sin embargo, decidió buscar información en una página en internet de una institución de salud. También se enteró que en la clínica de su colonia dan un taller sobre educación sexual y decide asistir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Betty enfrenta alguna situación de riesgo? Anoten sus ideas. Como apreciaron, es muy importante que tomen decisiones que no atenten contra su salud e integridad. Esto requiere tomar conciencia del cuidado de sí y saber que sus acciones pueden contribuir a evitar las situaciones de riesgo. ¿Recuerdan que al principio les dije que haríamos un esquema? La idea es hacer un ejercicio de reflexión sobre las situaciones de riesgo que pudieran estar teniendo en este momento de su vida y que empiecen a visualizar algunas alternativas para protegerla y mantener su salud. En el centro de su hoja, dibujen un círculo con el objeto más grande que hayan encontrado. Muy cerca de ese círculo, dibujen otros 4 círculos con el objeto más pequeño. Alrededor de ellos dibujen 4 círculos más. En el círculo céntrico, describan su nombre y en los círculos que están junto, anoten ya sea conductas, situaciones o factores de riesgo a los que están expuestas o expuestos. En los círculos de afuera, describan propuestas de cómo evitarlos. Pueden guiarse con la información del ejemplo. De acuerdo con el esquema que ustedes realizaron y observaron, pueden percatarse de que existen alternativas que les permiten evitar situaciones que pueden afectar su salud e integridad. Les invito a que consulten su libro de texto para que conozcan otros ejemplos que se plantean en relación con las situaciones de riesgo, pero en particular las que ustedes pudieran estar teniendo. Platiquen con sus familiares sobre las alternativas que pueden tener para incorporar acciones que protejan la salud de todas y todos en casa, como una dieta sana, ejercicio físico, formas de evitar embarazos a temprana edad, hábitos de higiene, e infórmense sobre las consecuencias de consumir sustancias dañinas. Responsabilizarnos con nuestro bienestar implica tomar conciencia y decisiones, así que a cuidarnos y cuidar a las demás personas. Anoten la siguiente frase: asumo mi responsabilidad para evitar situaciones de riesgo que dañen mi salud e integridad.